Comenzamos el tiempo de la entrevista de actualidad y para ello contamos hoy en este plato con Ramón Jáuregui. Bienvenido. ¿Qué tal? Encantado. ¿Acabará el PSE entendiéndose con el PNV? Puede ser. Todavía no lo sabemos. Hace falta que el PNV haga una propuesta en serio para elegirle al PSE como socio, yo no sé si exclusivo, pero como el socio grande de la legislatura, y que se produzcan acuerdos en los temas en los que el PSE reclama cambios importantes en el país. Poder puede ser, posible lo es. Yo incluso creo que es deseable, pero yo no lo puedo asegurar. Usted ha abogado muchas veces por esa mejor opción, esa coalición entre ambos gobiernos, ante ambos partidos sería la mejor opción según usted, pero ¿qué forma le daría a ese acuerdo? Bueno, si se produjera un acuerdo sería un acuerdo de legislatura. Yo no creo que quepa hoy un gobierno de coalición. El PNV y Urkullu tomaron una decisión, en mi opinión, equivocada, porque pensaron que podían gobernar en solitario, que podrían, digamos, con la geometría variable de pactar una cosa con unos, otra con otros, pero eso no ha funcionado, porque han llegado a la primera prueba de fuego, que es el presupuesto, y se han encontrado con 4 enmiendas de totalidad de todos los grupos. Pues no hay acuerdo, no hay presupuesto, pero tienen que hacer el presupuesto del año que viene. En mi opinión, esa pretensión de gobernar un país tan complejo en un momento tan difícil, solos, con una minoría tan grande, fue una decisión equivocada. ¿Cómo puede cambiarse eso? Probablemente con un pacto de legislatura, no con un gobierno de coalición. No veo condiciones para que eso se produzca. ¿Qué hace falta para que el pacto de legislatura se produzca? Que el PNV rectifique bastantes cosas, que se entienda con un partido, puede hacerlo con Bildu, puede hacerlo con el PSE, y que se produzca un acuerdo de, digamos, qué programa legislativo, con qué grandes cifras, con qué política fiscal, con qué política de servicios públicos, con qué modernización de los, digamos, de las instituciones. Esto es lo que el PSE le está pidiendo al PNV, que ponga sobre la mesa un programa de pactos y que lo podamos discutir. Usted sí que en una entrevista aseguraba que lo que le pasa al PNV es que no está dispuesto a pagar el precio que le supondría un acuerdo con el PSE. ¿A qué precio se refería? Bueno, yo creo que los precios son fundamentalmente, por ejemplo, que no echen atrás grandes elementos de una política que, en nuestra opinión, han configurado la política del PSE en los años del Lehendakari y de Patxi López. Por ejemplo, el trilingüismo en la educación. Por ejemplo, la política de modernización sanitaria en Osakidecha. Por ejemplo, la política de unificación o de ordenación de las instituciones forales en relación con las duplicidades, etc. Tenemos una administración demasiado grande para los costes que podemos aportar y demasiado descoordinada. Una mayor armonización fiscal en el Parlamento Vasco respecto de las competencias de las diputaciones. Una política fiscal distinta, es decir, que nos permita ingresar más a quienes más tienen o a quienes más tenemos, para que no se tengan que recortar gastos públicos. Una política, digamos, por el empleo más potente, que nos permita combatir mejor el paro. Bueno, estas son las líneas que el PSE le ha planteado al PNV. Hasta la fecha, por lo que yo sé, el PNV no quiere pagar ese precio. ¿Pero el fracaso de las negociaciones presupuestarias ha sido un fracaso exclusivo del PNV o la oposición también ha tenido parte de responsabilidad en ese bloqueo que aseguran los jeltzales han tenido? Bueno, se puede poner el acento donde usted quiera, pero el responsable de que un presupuesto no sea aprobado es el gobierno. Los partidos de la oposición hacen su tarea, que es oponerse. Si usted quiere construir acuerdos, tiene que pactar con ellos. No ha sido posible. Mi opinión es porque el PNV ha aceptado como un escenario, vamos a llamarlo así, asumible, que no haya presupuesto en el 2013. Pero esto no puede prolongarse constantemente. El PNV ha pensado que ese pequeño fracaso político no le planteaba problemas económicos porque el presupuesto del año pasado era relativamente amplio como para poder seguir haciendo cosas, pero eso vale para pocos meses. Ahora ya, antes de llegar el verano, el gobierno de Urkullu tiene que presentar la propuesta de presupuestos
aunque tiene que formalizarla en septiembre, tiene que presentar ya las líneas del presupuesto del año que viene. ¿Con quién va a hacerlo? El gobierno vasco no puede, gobernar sin mayorías. ¿Con quién va a aprobar las leyes? ¿Con quién va a hacer, va a asegurar la estabilidad parlamentaria de sus proyectos? Entonces eso no lo sabemos. Entonces, tal como está el país, un gobierno en minoría, que no tenga una política económica concreta, que no pueda plantear nuevas políticas porque no tiene partida presupuestaria, es un gobierno inútil. Entonces, mi opinión es que antes del verano Urkullu y el PNV tienen que decidir con quién y cómo y para qué van a gobernar esta legislatura. En ese objetivo de intentar acercar posturas han empezado esas 2 mesas de negociación con esos 6 puntos de estabilidad que presentaron los jeltzales. El PSE asegura que hay una gran falta de concreción. ¿Usted coincide con ese diagnóstico? Yo no estoy directamente en el seguimiento de las propuestas que ha hecho el PNV, pero efectivamente mi partido lo que viene a decir es que estamos en una especie de maniobra de distracción, ¿no? Por ejemplo, el acuerdo, comillas, que se produjo esta semana entre el Lehendakari y las 3 diputaciones, que al final no ha sido tal, porque resulta que esta mañana nos hemos desayunado con que Bildu se desdice de lo que parecía un acuerdo, de una reunión que duró 1 hora y que únicamente contemplaba que si hay margen fiscal y hay un pequeño excedente porque nos dejan endeudarnos un poco más, nos lo repartiremos en un plan. Bueno, eso no es, más que un disimulo de la situación, que es la de que el gobierno no tiene esos apoyos. La semana que viene va a empezar a reunirse con los partidos políticos, pero más allá de las fotos en Ajuria Enea, lo que el país necesita es que el gobierno le explique al país realmente qué políticas tiene por delante, con quién las va a plantear, con qué apoyos va a contar y cuáles van a ser, por así decirlo, esas políticas concretas, ¿no? Entonces eso yo creo que no es sostenible por mucho tiempo. Pero la ciudadanía, ¿qué debe pensar cuando se ha mantenido una reunión el miércoles, el jueves parece que hay acuerdo, Euskal Herria Bildu ahora dice que no ha habido acuerdo, el PSE también dice que simplemente el PNV lo que buscaba era la foto? La ciudadanía está un tanto perpleja de alguna manera ante de una reunión de 1 hora, ¿cómo pueden salir conclusiones tan distintas? La ciudadanía votó hace 1 año y definió una composición política. De esa composición política salió un gobierno. Era un gobierno en minoría, del partido que ganó las elecciones sin mayoría suficiente. ¿Qué puede pensar la ciudadanía? Pues la ciudadanía puede pensar que la decisión que tomó el PNV y el Lehendakari Urkullu de gobernar de esta manera no es suficiente, es lo que puede pensar. No creo que tenga que empezar a atribuir las culpas en genérico a los demás. Aquí las responsabilidades por jerarquía, ¿no? Yo soy de los que cree que los partidos y los políticos nos explicamos muy mal, que la gente ya no nos entiende, que ha dejado de creer en nosotros. Yo personalmente estoy súper preocupado con todo esto, pero cuando se analiza una cuestión como la que usted me plantea de la política vasca, es muy fácil obtener conclusiones. Y esta que yo le digo no me parece nada sectaria, me parece que es muy evidente. El Partido Nacionalista Vasco, partido que ganó, tomó la decisión de gobernar en solitario y no puede. Y entonces tendrá que decidir cómo va a hacerlo. Y eso implicará hacer reformas. Yo pienso que sí. Yo pienso que en general, no solo Euskadi, todo está llamándonos a la puerta de hacer reformas muy importantes en muchas cosas. Porque desgraciadamente la política y el sistema representativo se están devaluando peligrosamente. La gente deja de creer en las instituciones y a partir de ahí todo lo que viene es malo, sinceramente. En unos minutos analizaremos precisamente esa ponencia que están trabajando desde el PSOE, una ponencia que está coordinando usted y que habla precisamente de esos valores y de ese replanteamiento de la política hoy en día. Pero le quiero preguntar sobre la reforma fiscal, esa línea roja que el PSE ya ha dicho, esa es la línea roja que no se va a permitir traspasar. ¿Cuáles serían las bases de esa reforma fiscal? Hombre, yo pienso que en Euskadi tenemos sustancialmente la necesidad, por ejemplo, de empezar por lo más elemental, que es coordinar los sistemas de inspección, los sistemas informativos. Oiga, ¿a usted le parece razonable que en Euskadi las 3 haciendas
no intercambien su información y que estén interconectadas, pues yo creo que eso no es comprensible. Yo creo que hay que armonizar los impuestos. No puedes cobrar menos o más, ni competir entre tres territorios tan pequeños. Ya es un problema para Europa que Irlanda tenga un impuesto de sociedades más bajo que el resto de Europa, que es una cosa inadmisible en Europa. Hombre, en este pequeño país que somos los vascos, que es Euskadi, en tres territorios, que no armonicemos la fiscalidad es impresentable. Que el Parlamento vasco no tenga más funciones de armonización sobre la soberanía fiscal de los territorios, yo no sé a qué principio sacrosanto ofende. No creo que sea tan grave. Yo no quiero quitarles a las juntas generales su capacidad normativa, yo no le quiero quitar a las diputaciones forales su capacidad recaudatoria, pero por favor, somos 2 millones. Vamos a ordenar en el Parlamento vasco la normativa fiscal. ¿Vamos a hacerla más progresiva? Vamos a verlo, vamos a discutir si hay que aumentar, si hay que incorporar, por ejemplo, el patrimonio a la declaración de la renta, para que eso proporcione una mayor recaudación de quienes tienen más patrimonio. Vamos a hacerlo conjuntamente, vamos a ver cómo es el impuesto de sucesiones. ¿Podemos recaudar algo más contra el fraude? Yo creo que sí. Nosotros tenemos una fiscalidad relativamente alta, no le cuestiono esto, pero creo que en la eficiencia contra, por ejemplo, las prácticas del sin IVA, podríamos mejorar las cosas. Es decir, yo creo que estos son debates muy racionales que el PSE le pone al PNV encima de la mesa para que trabajemos en esa dirección, para que trabajemos juntos, inclusive de acuerdo, inclusive con acuerdos políticos, pero en esa dirección. Ayer, sin embargo, José Luis Bilbao, el diputado general de Vizcaya, decía que ese cambio de dar esa capacidad de armonización al Parlamento supondría prácticamente un cambio constitucional, o necesitaría de un cambio constitucional. ¿Qué le diría? Que no, que no. Ya hicimos un cambio cuasi constitucional cuando ellos, los diputados generales, el señor Bilbao entre otros, nos pidió al Parlamento español que evitáramos que los territorios frontera con el País Vasco pudieran recurrir las normas de las diputaciones en materia fiscal. Y lo hicimos. Evitamos que Logroño, o La Rioja, o que Cantabria puedan recurrir la norma foral de Vizcaya o de Álava en materia fiscal, cuando a veces esas normas competían con empresarios de la zona cercana, etcétera, cosa que tiene su importancia, que hay que reconocer también a los demás su razón. Y lo hicimos. Y por tanto, ya las normas forales solamente pueden ser recurridas al Tribunal Constitucional. Pero por favor, para armonizar los tipos o la política fiscal de los tres territorios, tenemos el Parlamento. No estamos, repito lo que le he dicho antes, yo no cuestiono que las diputaciones forales recauden todos los impuestos de los guipuzcoanos, alaveses y vizcaínos. No lo cuestionen. 2. No cuestiono que las normas, es decir, las leyes fiscales, las hagan las Juntas Generales de Guipúzcoa, de Vizcaya y de Álava. No lo cuestiono. Ahora bien, no puedo permitir, como vasco inclusive, que las normas fiscales del IRPF en Guipúzcoa sean diferentes de las de Vizcaya, porque incluso puedo empezar a tener competencia entre los ciudadanos que se van de un sitio a otro, o para heredar en un sitio o en otro si tienen un tipo fiscal diferente, o para los actos jurídicos documentados que tengan un tipo fiscal diferente. Eso hay que armonizar. Y eso José Luis Bilbao lo sabe. Y no hay que cambiar ninguna constitución, hay que darle al Parlamento Vasco una función ordenadora, armonizadora de un desmadre fiscal, de una falta de conexión que en el siglo XXI no se puede comprender. Vamos a analizar otro de los focos de actualidad de las últimas horas. Ayer el Constitucional admitía a trámite el recurso de los condenados por el caso Bateragune, entre ellos Arnaldo Otegi. ¿Cree que Arnaldo Otegi debería estar fuera de la cárcel? Bueno, pienso que a raíz de que el Tribunal Constitucional haya admitido a trámite el recurso, puede ser jurídicamente razonable que lo ponga en libertad, porque interpretando que ha cumplido ya una parte importante de la condena y que su sentencia, la que dicte el Tribunal Constitucional, pudiera revocar la que le condenó, puede perfectamente, de una manera provisional, adoptar la decisión de
de conceder su libertad a la espera de la sentencia definitiva, puesto que se ha abierto ese espacio. Por otra parte, yo no dejo de reconocer que llevan cumpliendo ya una parte importante de la condena. No han llegado a la tercera parte final, que le permitiría la libertad condicional, pero no están muy lejos. Entonces yo pienso que inclusive una interpretación de política penitenciaria razonable pudiera permitir su excarcelación. El cumplimiento de la pena también se puede hacer fuera. Yo creo que esto acabará llegando. Jesús Eguiguren, el presidente de los socialistas vascos, sí que ha apuntado varias veces y ha instado varias veces a esa excarcelación. La última vez lo hacía la semana pasada en un discurso en el que se mostraba bastante negativo con el futuro del proceso de paz. Sí, pero Jesús Eguiguren ha dicho sus cosas y yo se las respeto. Yo no hago una interpretación de voluntad política. Yo tengo mi opinión, si sería bueno, si no sería, etcétera, pero yo me estoy limitando a una interpretación sería bueno, jurídica. Ya que tiene su opinión. No tengo por qué darla, me parece que ahora ahí está, se ha abierto este espacio y creo que es razonable, porque jurídicamente es posible que pudieran concederle la libertad. A mí me parecería bien en ese sentido. Y Eguiguren muestra algunas reticencias sobre la manera en la que estamos gestionando o la que se está gestionando, digamos, esta fase que podríamos llamar post-ETA, ¿no? Yo quiero empezar por decirle que nosotros, como Partido Socialista, no queremos hacer una dialéctica de oposición frente al gobierno español en el terreno, digamos, de esta materia, que siempre hemos respetado como una cuestión que tenemos que hacer juntos. Pero en general interpreto que no estamos, o que el gobierno, que el gobierno no está gestionando esta fase con arreglo a los parámetros en la que nos encontramos, ¿no? Yo, por supuesto, no cuestiono que se hagan detenciones de miembros de ETA, etcétera, pero sí creo que en general tenemos que ir favoreciendo que el final sea ya no definitivo, como parece que lo es, sino irreversible. Es decir, que hay que evitar también tentaciones involucionistas, que en ese mundo pues, pueden ser muy complejas. Entonces, yo pienso que eso requiere un poco de inteligencia, un poco de generosidad, un poco de diálogo, y no, por así decirlo, un discurso de los viejos tiempos. Creo que usted me entiende, ¿no? Yo creo que en ese sentido sería bueno que el propio gobierno español mantuviera una relación más frecuente con el gobierno vasco. Creo que Rajoy y Urkullu debieran de hablar más sobre este tema, que es importante. Hemos conseguido la paz cuando creíamos que no iba a ser posible nunca. Lo hemos conseguido democráticamente. Ha sido un triunfo fantástico del país, de la democracia. Estamos muchísimo mejor sin violencia y, por favor, no quisiéramos que hubiera la más mínima posibilidad de que hubiera involuciones por ese lado, y creo que tenemos que trabajar en esa dirección con inteligencia y con generosidad. ¿Es la situación de la política penitenciaria uno de los temas que habría que tratar en esas conversaciones? Bueno, pues es una parte de lo que es el proceso, ¿no? Yo no quiero recomendar nada en particular, pero en la medida en la que los propios presos de ETA, por ejemplo, van entrando en procesos de reinserción, de abandono de la violencia, de incorporación a la sociedad, creo que eso, como fue por ejemplo la vía en Anclares, pues es una vía que hay que apoyar. Yo no veo por qué tenemos que cerrar esas cosas, ¿no? En general, la justicia está para que se cumplan las penas, pero en el cumplimiento de las penas hay márgenes muy amplios sobre la manera en la que vamos, por así decirlo, resolviendo inteligentemente los problemas humanos que ha dejado el fin de la violencia. Y problemas humanos los ha habido y los hay muchos, en víctimas de un lado, en lo que es el proceso del problema de los presos. Insisto en que la gestión de los problemas derivados de una tragedia tan horrible como la que hemos sufrido tantos años es una gestión que requiere política grande, política con mayúsculas, acuerdos, diálogo, avanzar, para que esto sea, repito, para siempre, como siempre hemos dicho, que sea para siempre, y que lo que ha sido un triunfo, insisto, fantástico, que culminó en aquel mes de octubre del año 2011 con una noticia que muchos habíamos soñado toda la vida, que eso sea para siempre.
Sí, eso le iba a preguntar porque usted estuvo en el Pacto de Ajuria hace 25 años. Desde entonces, sí. ¿Qué considera que ha cambiado? Bueno, muchas cosas, ¿no? Yo creo que justamente en Ajuria Enea, yo suelo decir que en Ajuria Enea se produce el comienzo del final, ¿no? Mirando con perspectiva hacia atrás, yo creo que allá por el año 89, por el año 88, 89, se inició el único proceso que podía acabar con ETA, que era el de la unidad de los demócratas. Era incluso el liderazgo del gobierno vasco en la deslegitimación de la violencia, era la incorporación del nacionalismo vasco a, digamos, la condena, el rechazo, la protesta contra la violencia, contra el terrorismo que tenía una raíz nacionalista, no lo olvidemos. Entonces, ese punto de inflexión histórico es fantástico y ha terminado, insisto, porque todos hemos hecho bien las cosas en los últimos 30 años y afortunadamente, pues un conjunto de circunstancias, por supuesto la eficacia policial, yo creo que la colaboración francesa de manera muy importante, yo pienso que la propia ilegalización en los años 2000 para adelante ha sido muy importante, la propia evolución de la izquierda abertzale, la sociedad vasca, todo este conjunto de circunstancias nos llevaron a un final fantástico, inesperado, logrado con enorme inteligencia. Yo se lo suelo decir a Zapatero y a Rubalcaba, perdone porque haga una referencia personal, pero eran ellos quienes gobernaban y el propio Patxi. Lo que se hizo entre los años 2006 y 2011 ha sido muy importante, se ha hecho muy bien, por favor, es muy evidente que así ha sido. Entonces, ahora hay que seguir un poquito. Lo más importante ya se ha hecho, pero hay que seguir. Aquí quedan muchas derivadas humanas, el relato, la manera de atender a las víctimas, la manera de resolver los problemas humanos, evitar las tentaciones involucionistas de nuevo, todo lo que llamaríamos el fanatismo, la subcultura de la violencia, todo eso está ahí. Hay que combatir eso, hay que construir el país un poco de nuevo. Y eso es lo que requiere, en mi opinión, más inteligencia, más generosidad y más diálogo, y una política, repito, más adecuada al tiempo que vivimos. Hablando de situaciones de las que reflexionar, como antes decíamos, usted es el coordinador de la conferencia política del PSOE. Según ha anunciado usted mismo, el documento que elaboran plantea devolver al PSOE el papel de partido de referencia que tenía. ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, no es fácil, pero nosotros creemos que el PSOE ha estado ligado en la historia de España a los grandes avances, a los grandes progresos, al estado del bienestar, la Unión Europea, el estado de las autonomías, el voto de las mujeres en la República. Es decir, nosotros tenemos esa impresión, esa imagen de nuestro rol histórico, ¿no? Es un poco épico, si usted quiere, pero es verdad. Entonces pienso que España hoy está en este momento viviendo una situación muy delicada en muchos aspectos y que 35 años de experiencia democrática después de que hicimos el fin del franquismo y la transición y la Constitución, etcétera, están rompiendo un poco las costuras de nuestro traje, ¿no? Y esto ya empieza a quedarnos pequeño, que el mundo ha cambiado mucho, que reclama muchos cambios, que la ciudadanía quiere también relegitimar las bases de ese acuerdo. Entonces nosotros lo que vemos es una España con una crisis económica brutal, con una crisis social tremenda, con una crisis territorial que ha implosionado, especialmente por el problema de Cataluña, pero también por la tendencia recentralizadora en otras partes de España, y una crisis de la democracia enorme, como nunca hemos tenido, acusada por la propia crisis económica, pero es que tenemos a una ciudadanía que no cree en los partidos, que no cree en los políticos, que no cree en sus instituciones, que ha habido una crisis institucional desde la más alta hasta el Banco de España, desde los empresarios hasta los partidos. Entonces, todo esto está llevando a la gente a una ruptura con el establishment. Entonces, a esto hay que darle la cara, hay que mirarle a los ojos, hay que hacer reformas. Y eso es lo que el PSOE está planteándose. Perdone que me haya extendido tanto, ¿no? Pero la idea es un poco que la España del 2015 va a reclamar una agenda reformista muy profunda, unos nuevos consensos, un replanteamiento de muchos de los pactos que han servido para hacer un avance en estos años que ha sido bueno, pero que empieza a resultar que no tenemos el traje adecuado para vivir los tiempos que tocan. Este documento se presentaría en junio. ¿Cuáles serían los plazos
que seguirían? Nosotros vamos a presentar ahora, bueno, yo vengo trabajando desde hace un año aproximadamente con más de 500 personas en diferentes grupos. Por ejemplo, imaginémonos la crisis de los medios de comunicación en Internet, lo que está pasando ahí, lo que va a ser la política sanitaria cuando el médico sea nuestro iPhone y no el médico de cabecera. Lo que está pasando en el mundo de la inmigración, en el mundo de la sociedad española, que es mucho más secular, mucho más laica, mucho más aconfesional que lo era hace 35 años. ¿Qué reformas constitucionales habría que hacer para que los derechos y las libertades de las personas de hoy, en el siglo XXI, se ajusten a ese nuevo mundo? En fin, de todos esos grupos de trabajo están saliendo documentos y yo voy a intentar elaborar antes de fin de junio una propuesta de reforma política para el país, que el PSOE quiere abanderar. Eso es lo que vamos a hacer, aprovechando que estamos atravesando un desierto, porque el PSOE está en una situación pues, que viene de una derrota muy importante, que le reclama una renovación interna, pero no para hacérnosla nosotros, sino para presentarnos ante el país como un partido que sirve, como un partido que propone referencias y cambios que son los que España necesita. Este es un poco nuestro papel. Esas eran las bases que me imagino luego tendrá que defender el candidato socialista a unas futuras elecciones. ¿Será ese candidato Patxi López? Bueno, puede serlo, pero no sabemos quién se presentará a las primarias. Vamos a hacer unas primarias. Eso, en primer lugar, me parece ya muy importante. Piense que nosotros vamos a abrir el censo de nuestro, digamos, partido a las personas que quieran participar en la elección de nuestro candidato. Les presentaremos 2, 3, 4, yo no sé cuántos se presentarán. No sé si será Patxi, puede ser Eduardo, puede ser Carmen Chacón, puede ser Rubalcaba, yo qué sé quién, no lo sé, ¿no? Y lo que intentaremos es que los españoles se sientan concernidos, apasionados, si vale incluso la expresión, por esa convocatoria. Y pensamos que 2 millones de españoles pueden participar un día que les convoquemos para elegir nuestro candidato. Y ese candidato recogerá, por así decirlo, este proyecto, esta agenda reformista que planteamos al país, para encarnarla, para darle al país visibilidad y credibilidad que va a llevar a cabo ese proyecto y poder volver a ser un partido de esperanza en el cambio que España va a reclamar dentro de muy poco tiempo. En todo caso, en esas bases en las que usted está trabajando, ¿considera que Patxi López o Eduardo Madina, que son los dos nombres que de momento suenan con mayor fuerza? Vascos sí, vascos son ellos, por ejemplo, sí. Por ejemplo, ellos dos serían dos buenos candidatos para defender esas ideas en las que está trabajando usted. Sí, yo pienso que sí. Yo pienso que ellos van a estar en esto, me parece a mí, Igual al final hacer un tándem, yo qué sé, igual hay combinaciones de candidaturas. Es muy pronto para saberlo, porque lo que sí hemos llegado a la conclusión es que no conviene hacerlas pronto, porque cada cosa a su tiempo, ¿no? Primero vamos a hacer el proyecto, vamos a intentar volver a presentarnos ante el país como un partido que efectivamente moderniza, innova, le propone referencias importantes a la ciudadanía, y luego tenemos que encarnarlo con la persona adecuada. Y va a haber muchos movimientos en ese tiempo. Yo creo que el año que viene vienen las europeas, antes de las europeas, después de las europeas, el PSOE definirá programa y sobre todo candidatura. Nos quedan apenas 2 minutos para acabar la entrevista, así que le quiero preguntar sobre 2 temas, 2 preguntas un poco concretas. ¿Se celebrará finalmente el referéndum en Cataluña? No, no creo que haya referéndum. Yo no veo que eso sea solución de nada. Legalmente no lo veo posible y más bien creo que habrá un encauzamiento de los problemas que tiene Cataluña, que yo creo que los tiene, hacia el diálogo, hacia la negociación y hacia la reforma de nuestro modelo territorial, inclusive hacia el cambio de nuestra propia Constitución, pero no por la vía de la ruptura unilateral en un momento y en una coyuntura tan específica como la que vivimos. No, la consulta es una fractura del país que no conduce a ningún lado. ¿Le ha afectado al Partido Popular más de lo que dice la manifestación, la huelga general que se celebró ayer en Educación? Parece que sí, pero yo no tengo demasiada confianza, Yo he visto a Rajoy esta semana en el Parlamento con una arrogancia que no me gustó nada, despreció mucho las ideas del pacto y del entendimiento, solo propuso acuerdos para que apoyáramos lo que él hace, punto.
no creo que esté dispuesto realmente a rectificar, y me parece que es digamos, una de esas cosas que hay que acordar, porque la política educativa hay que acordarla con las comunidades autónomas que tienen la competencia, con el resto de los partidos, sobre todo con nosotros, que somos los que hemos hecho otras políticas educativas. El país necesita un acuerdo en esa materia, pero no tengo demasiada esperanza de que el PP vaya a rectificar. ¿Pero está pecando de una cierta soberbia el Partido Popular por esa mayoría absoluta que tiene? Sí, ellos creen que tienen una mayoría parlamentaria muy importante y la tienen, pero también empiezan a sufrir una mayoría social y política muy grande. Cada vez es más evidente que votamos todos los demás en contra, y todos los demás somos muchos. Y también cada vez es más evidente que en la calle ni su propia gente le sigue. Hay un dato que es revelador: el 45% de los votantes del PP han dejado de tener fidelidad de voto a ese partido, y eso no había ocurrido en los últimos 10 años jamás en el PP. Han perdido una gran fidelidad de su voto. Basta ver las calles de Madrid, basta ver las ciudades donde votantes del PP clarísimamente identificados empiezan a marcharse. No sabemos a dónde. Vamos a ver si somos capaces, los que ofrecemos la alternativa, de recuperarlos, pero yo creo que el PP está mucho más solo de lo que creen y mucho más solo de lo que aparenta la mayoría parlamentaria de la Cámara. Ramón Jáuregui, muchísimas gracias por acudir a esta invitación del día de hoy. Muchas gracias. Hasta aquí esta entrevista, por lo tanto. Volvemos el lunes. Asteburona izan. Agur.